rccradio.fm para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo manejar las críticas? ¿Cómo reaccionar ante las críticas? Es importante que usted se entrene a un nivel psicológico, a un nivel profundo, para saber cómo manejar las críticas, porque usted tendrá que enfrentarse muchas veces a críticas constructivas, destructivas, tendrá que enfrentarse. Las críticas duelen bastante. Todo depende entonces de cómo usted las asimile para que, en vez de que le duelan mucho, pueda aprovecharlas mejor y ayudarse a usted mismo a ser diferente. Asimilar las críticas, esto es muy importante. Por esto en este mensaje al corazón el tema de hoy es cómo manejar la crítica, cómo reaccionar ante unas críticas constructivas o destructivas. Aún pues en el caso de que alguna persona le dirija a usted una crítica destructiva, recuerde, por ejemplo, siempre haces lo mismo, tú has hecho esto a propósito, te conozco, tú siempre eres así. Pues aunque le lancen una crítica destructiva, en algún lugar, más allá del deseo de culpabilizar o de intimidar, reside la clave para entenderle mejor a la persona que le hizo esa crítica destructiva. La cuestión es hallar algo constructivo en lo que ha dicho. La cuestión consiste en ver algo positivo aunque venga envuelto en una táctica destructiva. Por ejemplo, si sus papás le critican a usted a menudo con tácticas manipuladoras, qué sé yo, para lograr que usted, siendo ya una persona casada, los visite más a menudo, no tiene usted por qué ponerse inmediatamente a la defensiva, ni tampoco tiene por qué complacerles. Usted tiene que actuar de acuerdo con sus criterios. Sabe que su primera familia son su esposa, sus hijos. Y entonces es verdad que tiene que visitar a sus papás, pero quizás no en la medida o de acuerdo con el tiempo que ellos digan, sino de acuerdo con sus posibilidades. Pues cuando su mamá o su papá le digan, ¿cómo es que no vienes a vernos nunca? ¿Cómo es que no vienes a vernos nunca? Usted sabe que eso no es cierto, que hace 2 semanas estuvo usted en casa. Estas palabras, dichas por papá y mamá, no son tanto un ataque contra usted, sino una expresión de las necesidades y los sentimientos de unas personas que están envejeciendo y que se van sintiendo solas. Vea usted entonces, ¿cómo es que no vienes a vernos nunca? Eso no es cierto y tampoco lo han dicho ellos de esa manera como suena. Es una expresión muy profunda de ellos de que nos estamos envejeciendo, nos estamos quedando solos, ¿por qué no vienes más a vernos? En vez de justificarse usted o de reaccionar con irritación, simplemente óigalos, óigales decir con esas palabras que en el fondo ellos lo quieren a usted y que le echan de menos, que lo extrañan. Usted también puede responderles entonces diciéndoles que usted los quiere mucho a ellos y que usted los echa de menos, que usted los extraña porque son maravillosos. No se defienda y no los esté complaciendo de mala gana. Bueno, a partir de próxima semana vendré todas las semanas. No. Simplemente respóndales con lo que ellos en el fondo han querido decirle a usted, que ellos lo quieren mucho a usted y que ellos lo extrañan. Y usted dígales, mamá, papá, yo también los quiero mucho a ustedes, yo también los extraño, yo también los amo, y punto. Es decir, asimile la crítica que aunque fue relatada en forma destructiva, tú nunca vienes a vernos, en el fondo estaban dando un mensaje de amor a usted. Lo mismo se puede aplicar a su cónyuge. Si su esposa le grita y le dice, siempre soy yo la que tengo que limpiar, tú nunca haces nada en casa, usted no tiene por qué reaccionar con irritación, ni tiene por qué convencerla de que se equivoca al considerar que ella trabaja tanto y usted nunca hace nada en casa. Mostrar empatía ante una crítica significa que usted es capaz de ver que su esposa se siente en verdad pues abrumada por la cuestión de la limpieza, se siente pues ya como agotada, y es verdad, las amas de casa muchas veces llega un momento en que se agotan, todos los días tienen que hacer lo mismo. Usted más bien pídale que le explique mejor la cuestión y hágale ver que usted la comprende. Sí, es verdad que has limpiado mucho. Eso no significa que usted va a ponerse a limpiar inmediatamente. Usted la comprende,
se llama empatía, se pone en el lugar de ella. Y entonces, una vez que ha llegado usted a comprender lo que ella quiere, hablen y compréndanse ambos y vean lo que ambos quieren y necesitan y busquen una solución que les satisfaga a los dos en cuanto a la cuestión de la limpieza. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Es decir, ante una crítica, en este caso destructiva, tú nunca limpias nada, yo lo hago todo, no reaccione con irritación. Lea más allá de las palabras y vea cuál es la intención de la persona, cuál es el mensaje, qué es lo que quiere ella. En el fondo, quiere la persona que usted comparta con ella un poco más las obligaciones caseras. A veces nos da miedo que si dejamos hablar a la persona que nos está criticando, pensará que estamos de acuerdo con ella. Pero no tiene por qué ser así. Usted puede hacer ver a la otra persona que ha comprendido la crítica que le hace y explicarle después que no puede o que no quiere actuar pues de acuerdo como ella quiere. El escuchar a alguien con verdadera atención es un gesto de afecto, de cariño, de amor y de respeto. Y este gesto hará que la otra persona sea más comprensivo hacia usted. Esto es muy importante. Recuerde lo que estábamos diciendo en el programa anterior, que ante la crítica hay que tener una atención receptiva. La atención receptiva consta de 3 elementos: el desarrollo de la empatía, recuerda usted, el abandono del tengo razón y el conservar la calma. Veamos esto de, en cuanto a la atención receptiva, el abandonar el tengo razón. Muchísimas discusiones tienen poco o nada que ver con las palabras que se usan en ellas o con las ideas que se discuten. Por ejemplo, usted discute con una persona a quien usted quiere sobre deporte, sobre política, sobre religión, sobre los derechos de la mujer o sobre lo que le ha parecido a usted la película que acaban de ver. La discusión es con su propia esposa o con su esposo. Muchas veces en la discusión, la cólera y las palabras hirientes que probablemente se lancen o las palabras duras que aparezcan en mitad de la discusión no tienen mucho que ver con el tema de la polémica, como con el quién tiene razón, quién domina la situación, en el fondo quién manda. Vea usted, esto es muy importante. Es increíble cómo siempre nos sentimos justos y buenos, cuando formulamos una crítica o escuchamos la crítica de otra persona. Siempre estamos seguros de tener la razón, de que el otro se equivocó y punto. Ninguno de los dos quiere ceder y ambos se sienten incomprendidos. ¿Y qué pasa en las discusiones, por ejemplo, matrimoniales? Con el tiempo, cada cónyuge se va creando su grupo de amigos y aliados de personas que tienen opiniones semejantes a las de cada uno de los cónyuges, para que les digan cuánta razón tienen y cuán equivocado está el otro. Y cada vez abre más la brecha, diríamos, la brecha terrible en el matrimonio. Muchísimas discusiones, repito, tienen en el fondo como objetivo demostrar que yo tengo la razón y tú no, y punto. Y el tema a discutir es simplemente una excusa, un medio para demostrar en ese campo de batalla que aquel tiene la razón o que ella tiene la razón. Recuerde, es increíble cómo siempre nos sentimos justos y buenos, y cuando formulamos una crítica o escuchamos la de otra persona, siempre estamos seguros de tener la razón, de que el otro se ha equivocado. Cuando dos personas, por ejemplo, el esposo o la esposa, discuten y defienden el yo tengo la razón y tú no, ya no discuten sobre un tema. El tema es un medio, es una excusa. Están confrontando sus fuerzas. Y aunque crean estar defendiendo un argumento, más bien están discutiendo como si luchasen por la supervivencia de su valía como personas. Están luchando por su propia identidad personal. En el fondo, lo que está en juego es algo más grande, por desgracia. Por desgracia, lo que ellos dos están haciendo es confrontando sus fuerzas para decir, yo soy más persona que tú, yo soy más inteligente que tú, yo valgo más que tú. O no creas que yo valgo menos como tú piensas. O no creas que yo no tengo personalidad como tú piensas. O no creas que en el fondo hay algo más profundo. Y esto destruye terriblemente a los matrimonios porque hay una pugna, una lucha
a ver en el fondo quién es más que el otro. Si usted, por ejemplo, tiene una idea muy arraigada, una idea muy clara y muy arraigada, y alguien le critica a usted esa idea, es normal que usted reaccione como si se le atacase personalmente. Aunque la crítica que le hagan a usted sea contra un hábito autodestructivo, como que es una crítica contra el hecho de que usted fume o que usted llegue tarde a todas partes, usted en el fondo, cuando oye esa crítica, puede sentir atacada su propia identidad personal. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Entonces, cuanto más viva usted las críticas como ataques a su propio yo, a su persona, a su supervivencia emocional, más cerrado estará al posible interés que puede tener la opinión de la otra persona, a la posible verdad que tenga la opinión de la otra persona. Cuando usted vive las críticas como si fueran acusaciones directas contra su propio ser y tendieran a humillarlo y a destruirlo, usted se defiende de esas críticas como si estuviera en juego su propia vida. Aquí está el problema. La clave está en atender a la crítica. En vez de enfocar la crítica contra un ataque directo a su propio yo, más bien piense, reflexione. ¿Qué tiene esta persona de razón al decirme que yo siempre llego tarde a todas partes? ¿Qué tiene de razón al decirme que estoy fumando demasiado y que estoy destruyendo mis pulmones? Atienda más bien a aquello que sea posible verdad y que se me está diciendo, muchas veces con deseo de ayudarme, algunas veces quizás en un sentido destructivo, pero yo puedo sacar algo limpio, algo positivo de esa crítica. Así usted asimila mejor el golpe, no se siente ofendido en su dignidad y además es una gran oportunidad para cambiar. Si usted deja de insistir en que siempre tiene la razón e intenta escuchar receptivamente, usted permitirá que la otra persona también tenga razón. Mire, aquello a lo que usted se resiste, persiste. Cuanto más insista usted en que el otro sea equivocado, más se empeñará el otro en demostrarle que tiene razón, que lo que dice él es cierto. Abandone usted el yo tengo razón, tú estás equivocado, y vea el punto de vista de la otra persona. Aprenda que en un momento dado ambos pueden tener razón desde sus respectivos puntos de vista. Así es, y generalmente ambos tienen algo de razón. Es saber valorar y aceptar las opiniones aparentemente opuestas una de las claves del éxito en el trabajo y en las relaciones personales. Recuerde esto. Esa opinión que aparece como muy opuesta a la de usted, si usted la valora, la estudia y acepta lo bueno que tenga, le permitirá funcionar mejor en el trabajo, en la casa, en cualquier parte. El abandono del tengo razón significa ver el punto de vista del otro. Significa aprender que en un momento dado ambos tienen razón desde sus respectivos puntos de vista. Veamos aquí algunas maneras en que damos a entender el yo tengo razón y tú no en las discusiones con nuestros seres queridos y con nuestros compañeros de trabajo. Si usted, por ejemplo, siempre muestra impaciencia ante cada argumento que le da la otra persona, probablemente está defendiendo el yo tengo razón y tú no. Si usted lo interrumpe sin cesar y no le deja hablar, quizás está demostrando con eso que yo tengo razón y tú no. Si usted nunca cede, ni ante argumentos convincentes, está demostrando que usted tiene razón y el otro no, en vez de escuchar y valorar la crítica en los argumentos de la otra persona. Si usted hace que el otro se sienta culpable, estúpido o torpe, está más bien, pues demostrando que usted tiene razón y el otro no, en vez de escuchar.
Si usted defiende su posición como si se jugase la vida en eso, más bien está luchando por el yo tengo razón y tú no. Es decir, está usted luchando por ese defender su persona atacada. Usted piensa que si esa discusión no la gana, usted se va a sentir menos persona, menos inteligente y que vale menos, en vez de reflexionar sobre los argumentos y darle la razón a la otra persona en cuanto tenga la razón. Ahora bien, si usted escucha receptivamente, pues usted tiene la intención de que la otra persona se sienta bien, se sienta relajada, apreciada, comprendida. La comunicación receptiva significa prestar a la persona, a alguien, una atención total, sin precipitarse a sacar conclusiones de lo que dice, sin preparar lo que se le va a replicar. Escuche con atención. En segundo lugar, exprese simpatía hacia la otra persona. ¿Cómo? Con su actitud corporal, con su mirada, con el tono de su voz, con sus expresiones faciales. Exprese simpatía, usted está escuchando. En tercer lugar, hágale preguntas con delicadeza para entender mejor lo que quiere decir la otra persona. En cuarto lugar, busque los sentimientos que se esconden detrás de las palabras. Sepa leer más allá de las palabras. En quinto lugar, muéstrele serenamente que usted ha captado esos sentimientos sin deformarlos, sin juzgarlos, sin atacarlos. Si usted repite lo que acaba de captar usando frases como sí, yo entiendo que, comprendo lo que sientes, me parece bien que me lo digas, esto ayudará a que la otra persona que lo está criticando adopte una actitud más receptiva hacia usted, lo ame más e intente ayudarlo más. Esto es importante en cuanto a la atención receptiva. También, para que la atención receptiva sea auténtica, conserve la calma. Sintoniza rssradio.fm. La mayoría de las personas se ponen tensas y defensivas cuando se las critica. Tan pronto como note usted que se pone tenso y que se le contraen los músculos, lo mejor que puede hacer es pararse a recuperar su sensación de seguridad personal, respire varias veces profundamente y siéntese tranquilo un momento. Si dedica unos instantes a recuperar esa paz, la crítica le parecerá más benigna. Conserve la calma, pues, cuando lo están criticando. Conserve su lucidez mental. No se ponga nervioso, tranquilo, sereno. En muchos casos, una persona le hace una crítica a usted por razones que tienen poco que ver con usted. Va a un supermercado y la cajera está un poco irritable porque ha tenido un mal día. Usted no es la causa principal de su cólera o de su sarcástica observación. Usted pues comprenda eso y sepa pues que la persona pues está un poco enojada por lo que sea y la cuestión no va con usted, aunque le dijo algo raro a usted. Lo mismo puede aplicarse pues a su cónyuge, que hoy se levantó pues un poco de mal humor, algún problema que no ha resuelto, alguna situación en la que se encuentra pues nervioso y la cogió con usted, pero no es usted el problema en ese momento es esa persona. Y usted sabe también por otra parte que muchas veces echamos en cara a los demás las cosas que nosotros no aceptamos en nosotros mismos. Su esposo pues quizás la acusa a usted de ser perezosa o descuidada, pues es muy probable que un acto suyo de descuido o de pereza o de desorden avivó en él la desaprobación que él experimenta consigo mismo porque él es descuidado y perezoso. En el fondo, lo que él le está diciendo a usted cuando la critica es: ¿cómo puedo tolerar en ti lo que no soporto en mí mismo? En el fondo, la crítica va dirigida a él mismo. En lugar de enfadarse o de sentirse agredido, conserve la calma e intente comprender por qué la persona está lanzando esta crítica. Muchas veces la persona que critica se está enfrentando a un problema que tiene esa misma persona. Y entonces así, en la medida en que usted conserve la calma y entienda por qué las personas critican, usted podrá tomar la crítica no como un ataque personal, sino más bien pues como un desahogo quizás de su propia problemática. Su intención debe ser conservar siempre la calma cuando lo están criticando. Ahora bien, si usted ve que por más que intenta no puede,
pida en ese momento a su familiar, a su amigo que lo está criticando, una pausa de 20 minutos. Evite un problema quizás más grande y dígale: mira, en este instante no veo esto muy claro, déjame estar solo un ratito y después podré escucharte mejor. Prometo dentro de unos 15 minutos escucharte. Ahora mismo estoy muy nervioso y no puedo. Déjame tranquilo un ratito. Es fundamental que usted conserve la calma para poder asimilar mejor la crítica. Y usted tiene derecho, por ejemplo, a decir: gracias por tus sugerencias, voy a tomarlas en cuenta, pero no hablemos más de esto. Déjame pensar un poco en estas sugerencias y después te diré lo que necesito para poder ponerlas en práctica. Es necesario que conservemos la calma siempre que somos objeto de una crítica, porque si no nuestra reacción puede ser peligrosa, una reacción de ofensa, etc. Intentamos ayudarle a usted a manejar mejor las críticas que recibe, ya que en nuestra situación interpersonal es normal oír críticas, y hasta por desgracia es normal que las hagamos nosotros. Entonces hay que saber cómo manejar las críticas. Pídale al Señor que le ayude. Jesús quiere ser su mejor amigo. Jesús de hecho es el Señor y Él quiere convertirse en el dueño de su propia vida. Pídale a Jesús que lo ayude a usted a manejar mejor las críticas, a mantenerse sereno y tranquilo. Cómo manejar las críticas es muy importante porque muchísimas veces se sufre demasiado por no saber cómo asimilar las críticas. Quisiéramos decirle en el día de hoy que la forma en que usted responde a las críticas de los demás indica lo que usted piensa de usted mismo. Si ya a usted le atormentaban sus autocríticas, le dolerán mucho más las críticas de otras personas. Aunque alguien le haga una serie de elogios y solamente le formule una pequeña crítica, suele usted fijarse más en ese pequeño error que ha cometido que en las cosas que ha hecho usted bien. ¿Por qué? Porque usted vive atormentándose por sus autocríticas, y es porque en el fondo usted desea ser perfecto, y es porque en el fondo quizás a usted de pequeñito le han condicionado para pensar de esa manera. A muchísimas personas se les ha interiorizado desde muy pequeños las expectativas de los papás, expectativas que han sido muchas veces absurdas o demasiado ambiciosas. Por otra parte, los papás muchísimas veces ponían en juego su autoestima por las cosas buenas o malas que hacían los niños. Si un niño hacía una cosa errónea, ya el papá, la mamá, ponían en juego su propia autoestima y se sentían terriblemente adoloridos por el fracaso del niño, haciéndole ver al niño que era culpable del dolor que ellos sentían, cuando el niño es diferente al papá y a la mamá, y el niño también tiene derecho a cometer errores. Muchísimas veces ocurre que cuando el niño comete un error, la decepción que los papás experimentan está causada no tanto porque les duele que el muchachito haya fallado, sino porque ellos son los papás de ese muchachito y entonces queda, repito, en juego la autoestima, lo que piensan ellos dos, papá y mamá, de sí mismos, más que lo que el niño en verdad necesita en ese momento, que es no la crítica, no apabullarlos con una inyección triste y nefasta de críticas que les aumenta su sentido de culpabilidad, sino más bien de comprensión, de ayuda, de apoyo y de corrección delicada y profunda. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida. Dice el Dr. Harold Bloomfield que en su relación con sus pacientes, cuando les ha pedido que escriban en un papel las críticas que sus papás hacían de ellos cuando pequeños, aparecían frases como las siguientes: después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos haces esto? Antes preferiría morirme que permitir que un hijo mío hiciera tal cosa. Si fueses más cuidadoso, esto no te habría pasado. Estás desperdiciando tu talento. Has hecho esto para darnos un disgusto, ¿verdad? Esperábamos mucho más de ti, pero es que tú eres... Resulta que estas críticas, repetidas 1000 veces por los papás a los niños, hacen que los niños después vayan adquiriendo una especie como de actitud de juez para consigo mismos, de jueces implacables y duros.
Y estas personas después se critican con más dureza de lo que hicieron nunca sus papás. Los que han tenido papás muy exigentes y muy duros y muy criticones, después muchísimas veces resulta que ellos, estos hijos, cuando llegan a ser adultos, se critican más a sí mismos con mucha más dureza de lo que hicieron sus papás. ¿Por qué? Los hijos de papás muy exigentes y criticones interiorizan las exigencias de sus papás y esas exigencias siguen en su mente mucho tiempo después de haber abandonado el hogar paterno. Y resulta que cualquier problema que tenga la persona despierta, escuche bien, el eco de la decepción de sus papás. ¿Cómo ha podido esto pasarle a nuestro hijo o a nuestra hija? Si nos quisieras no te hubieras comportado así. Estas personas que han sido sometidos a la necesidad de ser siempre un buen muchacho, una buena muchacha, pero en el sentido exagerado de la palabra, pues cuando cometen un error siendo adultos, encuentran un eco terrible de las críticas de sus papás, pero ahora hechas por ellos mismos. Se convierten en unos terribles autocríticos. Se critican todo a sí mismos, creándose tremendos complejos de culpabilidad. Por eso, en la relación con los niños, sí hay que ser exigente, sí tiene que haber disciplina, pero tiene que haber mucha alabanza por las cosas buenas que hacen los niños. ¿Para qué? Para que los niños se acepten a sí mismos. ¿Y para qué? Para que no sean demasiado autocríticos, implacables y duros consigo mismos, porque eso los va a atormentar demasiado en el futuro. Ahora quisiéramos decirles a las personas casadas cómo deberían manejar mejor las críticas que se hacen los cónyuges. A las personas casadas, a los matrimonios se les dice que es bueno, saludable el intercambio de críticas constructivas. Esto es bueno para una relación amorosa positiva. Ciertamente cuando dos personas se enamoran, se abren la una a la otra, esas son las más sensibles de su personalidad. El amor ciertamente los lleva a conocerse mucho más, pero también a demostrar aquellas áreas más imperfectas que tiene cada uno. Y en relación con esto, muchas parejas cometen el error de creer que pueden proteger su relación amorosa siendo muy críticos el uno con el otro, o al contrario, no criticándose jamás. Cuando utilizan, por ejemplo, un exceso en la crítica, ambos están diciendo: quiero a la otra persona en la que espero convertirte, lo cual significa no te quiero tal y como eres. Quiero a la otra persona en la que espero convertirte. Y esto es absurdo, porque el amor auténtico, aunque en verdad intenta promover que la persona cada día sea mejor, también implica aceptar a la persona tal y como es. Cuanto más se resista usted a aceptar a su pareja tal y como es, y cuanto más use usted la crítica para manipular o para controlar a su pareja, más ella, atención, va a persistir en hacer las cosas que a usted le disgustan. Y es curioso, ¿sabe por qué? Porque en general se confunden las críticas con una amenaza a nuestra supervivencia. En una relación en la que uno de los dos, o ambos, en el matrimonio, se muestran muy críticos, es muy probable, muy posible que los dos sientan que están luchando por su supervivencia emocional. Y cuando usted critica demasiado a su cónyuge, entonces él va a confundir esa crítica que usted le hace con el deseo consciente o inconsciente de destruirlo a la otra persona. Y él va a persistir, va a perseverar en lo que para usted son fallos, porque él va a confundir en esos fallos un signo de supervivencia. Si él cambia, él va a decir: el otro me venció, usted me venció, usted ya me dominó, usted se hizo dueño de mí, usted ya me venció, usted me hizo pedazos, y entonces no va a cambiar la persona. En la excesiva crítica nunca cambia al cónyuge, pero el no criticarse nunca es también un gran fallo. Hay parejas que prácticamente tienen un contrato no escrito que dice así: yo no te criticaré si tú no me criticas a mí. En virtud de este pacto, se pasan por alto incidentes importantes. Y es que ambos temen que el pronunciar una palabra de crítica rompa la armonía de la relación. Y muy pronto los conflictos y los resentimientos no resueltos empiezan a aflorar de manera destructiva.
Recuerde entonces, la excesiva crítica es fatal, pero el nunca jamás hacer una crítica constructiva es igualmente fatal. La única manera de evitar en una relación la acumulación de resentimientos es que las dos personas sean capaces de hacer crítica constructiva. Repito, es que las dos personas sean capaces de hacer crítica constructiva. Esto no significa jamás que tenga usted que mencionar a su pareja cada pequeño detalle que usted le moleste. Pero uno de los mejores regalos que puede hacer a la persona que usted ama es escucharla cuando expresa su cólera o su frustración sin juzgarla ni contradecirla. Y también, por otra parte, usted haría un gran regalo a su pareja sabiendo cómo decir lo que a usted no le gusta, con respeto, con delicadeza, con claridad y concretamente lo que a usted no le gusta, pero siempre salvando, que la persona lo sepa, salvando su aprecio y su amor hacia ella, para que la otra persona no se sienta afectada por la crítica. Desde Colombia, para América Latina y el mundo, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, transmite rccradio.fm, una radio virtual de la red de emisoras Minuto de Dios. Qué bueno sería que usted supiera escuchar con empatía, con amor y con aprecio, con respeto, la crítica que le hacen, y decirle a la otra persona: te comprendo. Voy a hacer lo posible para cambiar. Esto soluciona muchos problemas matrimoniales, pero cuando usted está a la defensiva y ante cualquier crítica inmediatamente usted pone su excusa o su argumento de por qué hace las cosas, si ante cualquier crítica usted siempre está desarrollando sus mecanismos de defensa y no escucha el por qué el otro le hace una crítica, usted puede estar destruyendo una relación matrimonial que debería ser armoniosa, respetuosa y llena de amor. En una pareja en la que ambas personas tienen el defecto siguiente: no soporto las críticas. Los pequeños disgustos que se producen de vez en cuando van a producir en el futuro graves problemas porque carecen de válvula de escape. Cuando se reprimen las críticas, estas se van acumulando hasta que se produce una explosión, o peor aún, una erosión gradual del amor. El amor se va diluyendo debido a los silencios y a las indirectas sarcásticas. Expresar las críticas es muy importante para mantener el amor en la pareja, pero repito, hay que saber cómo expresar las críticas. En los matrimonios muchísimas veces se va destruyendo la armonía conyugal por la forma sarcástica, con tanta falta de caridad y de irrespeto en que se hacen las críticas. Porque muchas críticas son destructivas, cuando la crítica tendría que ser constructiva para procurar el bien de la otra persona. Pero por desgracia en muchos matrimonios se vive la tragedia de espantosas y continuas críticas que van destruyendo el amor que deberían sentirse ambos. En las parejas que siempre dicen: nosotros nunca nos peleamos jamás, esto suena y es de hecho peligroso, porque si no hay críticas constructivas y si no hay un diálogo en donde se digan los defectos del otro, buscando el bien del otro, esto va a producir con el tiempo muchas frustraciones, porque posibles críticas constructivas ahí quedan sin expresar, porque se atienen al principio: si no tienes nada agradable que decir, no lo digas. Esto es absurdo, porque usted debe buscar en su relación matrimonial que la otra persona sea mejor. Por lo tanto, usted tiene en el momento adecuado que saber cómo corregir, llamar la atención, decir aquel defecto, cómo hay que ir cambiándolo, cómo tiene que ir la persona pues mejorando. Esto es parte de su amor matrimonial, la obligación de ir corrigiendo positivamente a su cónyuge, y al igual que permitirle a su cónyuge que lo corrija a usted. Esto va a implicar, lógicamente, de vez en cuando cierta tensión, quizás hasta ciertos, diríamos, encuentros o encontronazos un poquito duros, pero si se sabe manejar esto con amor y respeto, al final las cosas van a salir bastante bien. Pero cuando por miedo
a nunca terminar peleados, cuando por miedo a que la otra persona se sienta ofendida, nunca se lanza una crítica constructiva, usted va a impedir con este miedo que la otra persona progrese y sea mejor. Usted en su relación matrimonial debe recordar lo siguiente. Según algunos psicólogos, todos tenemos dentro de nosotros mismos 3 papeles que desempeñamos: el de niño, el de adulto y el de papá. En nuestras relaciones con los demás, algunas veces actuamos como de papá. Es cuando damos consejos, cuando indicamos el camino, cuando orientamos. Otras veces actuamos como de niños, porque se nos corrige, se nos llama la atención, o se nos da un consejo, una orientación y lo aceptamos. Y otras veces actuamos de adulto, pues buscando una relación de igual a igual con otra persona, en la cual se intercambian ideas, conocimientos, actitudes, se revelan sentimientos, pero cada uno en el papel de adulto, de igual a igual. Pues en la relación matrimonial, algunas veces ocurre que uno de los cónyuges toma la actitud del padre, del papá, y corrige, llama la atención, orienta a la otra persona. Otras veces adopta la actitud del niño, que escucha, que atiende y que pues busca ayuda. Pero siempre ambos deben buscar el nivel que es de adulto a adulto, en donde ambos se consideran iguales, se tratan como iguales y buscan compenetrarse y complementarse de una manera profunda. La relación adulto-adulto, es decir, en la que ambos se saben que son perfectamente iguales en dignidad, aunque diferentes en psicología y diferentes lógicamente como hombre y mujer, buscan un diálogo profundo en donde ambos se respeten, se escuchen, se oigan, se amen y se sientan que son en verdad iguales. Cuando una relación conyugal es enfermiza, es porque uno siempre adopta el papel de papá, de padre, y corrige, llama la atención, y dirige, y siempre tiene la última palabra en todo, y es aquel que siempre tiene que decir lo que hay que hacer, y el otro o la otra adopta la postura del niño, siempre ahí aguardando lo que el otro dice, siempre aceptando lo del otro, siempre bajando la cabeza, siempre aceptando las críticas, siempre es el corregido. Esto es enfermizo. Cuando también se da la relación permanente de dos que actúan como papás uno del otro, y se critican, y se ofenden, y se humillan, y cada uno se mantiene en su razón, y nadie cede, fatal. Cuando los dos adoptan la postura de niños, y los dos son infantiles, inmaduros, y nadie intenta corregir al otro, sino que están cada uno por su lado, y cada uno haciendo lo que quiere, y cada uno alcahueteando al otro, esto es enfermizo. La auténtica relación de una pareja es la de adulto a adulto. Los dos se sienten responsables de sí mismos, se sienten dueños de sí mismos y saben que tienen una responsabilidad para con el otro, de ayudarlo a ser mejor, de ayudarlo a que sea cada día más feliz. Y ambos se tratan con respeto, pero saben también jugar, diríamos, con estos otros dos papeles. En algún momento, él o ella hace el papel de padre, corrige, llama la atención, ¿verdad? Busca orientar. Y el otro hace el papel de niño, acepta. Y al revés, viceversa. Pero están siempre nivelándose con esto de ser ambos adultos. Y recuerde esto en cuanto a las críticas. 1. Busque siempre sacar algo positivo de las críticas que le hacen. Sepa escuchar y asimilar las críticas y cambiar. En segundo lugar, mejore cada día más, supérese, para que usted mismo cada día sea menos criticado. Sea consciente, sea en verdad una persona honesta y reconozca en qué tiene que cambiar para evitar también sufrimiento en la otra persona, en su cónyuge, por ejemplo, que convive con usted todos los días y que sufre pues por sus defectos. En tercer lugar, cuando usted critica, trate de hacerlo siempre de manera constructiva, buscando el bien de la otra persona. Y para eso, critique menos. No critique cualquier cosita, no critique cualquier defectito. Cuando va a criticar constructivamente, que sea sobre algo importante. Y entonces hágalo lo mejor posible, poniéndose en el lugar de la otra persona,
y diciéndose a sí mismo, ¿cómo me gustaría a mí que me llamaran la atención en este caso? ¿Cómo me gustaría que me corrigieran? ¿Qué me gustaría oír? Es decir, ponerse en el lugar de la otra persona y criticar de tal manera que el defecto quede allí bien claro y que la persona debe, por lo tanto, corregirlo, pero sin que se sienta ofendida, humillada, apabullada. Esto es fatal. Sepa corregir y no esté corrigiendo cualquier cosita. Céntrese en lo más importante. También, por otra parte, es bueno que a una crítica haga 5 elogios. Que cada vez que va a criticar, sepa que esa persona merece por lo menos 5 elogios de cosas muy positivas que tiene en relación con una crítica. Por lo tanto, elogie mucho más, alabe mucho más a los demás, y entonces cuando corrija, que esta corrección se sienta no como algo que va a intentar herir o destruir, sino que se hace por amor a la otra persona. Y también recuerde otro punto. Las personas que critican mucho generalmente están pidiendo a gritos amor y consideración. En lugar de estar usted criticando entonces a la persona que lo criticó, averigüe qué está pidiendo. Detrás de la cólera esa muchas veces hay frustración, hay dolor. Si a una persona difícil, porque hay mucha gente difícil, se la escucha receptivamente, se va rompiendo la tensión. Cuando usted se encuentre con una persona difícil que está siempre criticando, en lugar de sacar las defensas o de contraatacar, intente usted restar fuerza a los ataques de esa persona, haciendo un esfuerzo para comprenderla, para escucharla. Muchas veces una sonrisa o una palabra amable tiene más fuerza que una réplica hostil. Sepa escuchar, comprender. Muchas veces lo que hacen es llamar la atención, buscar que alguien nos escuche porque se sienten solos o destruidos interiormente, pobrecitos. Y también recuerde usted esto, como último punto, usted es más grande que el hecho o el rasgo por el que se le critica. Cualquier cosa que le critiquen no tiene jamás que ver con toda su persona. Una crítica que se le hace es un juicio sobre un acto suyo, y no sobre el conjunto de su persona, sobre su valía. Si usted tiene presente esto, le será mucho más fácil evitar las actitudes defensivas. Hay pues que saber manejar las críticas. Mientras mejor lo hagamos, más maduros seremos. Pidámosle al Señor que nos ayude en esto y nos dé fortaleza, y no se olvide, con el Señor en verdad somos invencibles. rccradio.fm, la radio de bien que impacta tu vida.